los médicos decían como los beneficios de esta intervención, pero también los riesgos, ¿no? Entonces, lógicamente, frente a los riesgos uno se pone nervioso, ¿no? Pero algo que siempre le he pedido a Dios, yo estoy vinculado a las misiones desde el año 2002. Y desde esos años siempre le he dicho a Dios, yo te voy a servir donde tú me lleves. Y donde tú me quieras, ahí voy a estar. Creo que hasta ahora han sido 26, 27 países sirviendo al Señor. Pero una cosa te pido, permíteme despedirme de mis padres. Frente a cualquier situación, dame esa oportunidad de despedirme de mis padres. Y yo sé que algunos de ustedes pensarán en este versículo, dejar que los muertos entierren a sus muertos, pero en realidad el contexto real de ese versículo es cuando ellos mueran, yo te seguiré. O sea, no es que se iba a despedir y no, sino que es como espera todos los años a que fallezcan y ahí yo te sigo. Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestra vida también actuamos así. Es como postergamos el servicio a Dios por priorizar otras cosas, ¿ya? Y yo creo que lo que voy a compartir hoy, cuando lea el primer versículo, ustedes van a entender un poco quizás el contexto de lo que estoy viviendo y por qué Dios me dio esta palabra, ¿ya? Así que quiero que vayamos a Romanos, capítulo 14, versículo 8. Romanos, capítulo 14, verso 8. Bueno, no dije, pero la operación es el miércoles, mi viaje empieza mañana en la noche, así que ya el martes voy a estar ahí en Colombia con mis padres. Quiero lógicamente ver a mi papá antes de la cirugía y gracias a Dios todo el tema del pasaje y estas cosas se dio después de hoy, o sea que me permitía hoy estar acá. Así que entiendo que bueno, era la voluntad de Dios, ¿ya? Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Mm? Y lógicamente en este contexto, este versículo me produce un gran impacto. ¿Me entiendes? Porque, bueno, alguien por ahí me decía, Dionisio, la vida de tu papá está en las manos de Dios. Finalmente él tiene la decisión final. Y ayer conversaba con mi hermana me decía que mi papá le conversó como la historia de su vida, todas las cosas, al final le pidió perdón, ¿no? Entonces, como que lo vi poniéndose a cuentas, ¿no? Yo creo que todos los que estamos quizás en un proceso difícil tratamos de ponernos a cuenta, más si es algo como de tantos riesgos, ¿no? Así que yo le decía a mi hermana, ¿y tú qué le decías, no? Y ella decía, no, yo solo lo escuchaba. Y yo le decía, pero ¿lo perdonaste? No, hace mucho que ya lo perdoné. Eh, y ahí bromeábamos un poco quizás por el temor o el pensamiento de mi papá, ¿me entiendes? Pero yo pensaba en esto, o sea, en la convicción que tuvo que tener el apóstol para decir esto. Si vivimos, por él vivimos. Y si morimos, es por él. O sea, él lo está diciendo en un contexto donde ellos han sido perseguidos, donde han sido encarcelados, donde han sufrido, donde han sido flagelados, han sufrido apedreamientos, latigazos, o sea, ha vivido un montón de cosas. Y con esa convicción él dice, mira, si vivimos es por él. Y si morimos también es por él, ¿no? Y yo creo que es esa convicción de llegar al final de los días y poder decir, como él lo plasma en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, ¿entiendes? Y sé que me espera la corona de justicia. Entonces, conversando con Gaby, yo le decía, mi amor, más allá de lo que pase, yo necesito estar ahí, ¿ya? Y creo que ustedes me han escuchado decirlo desde el púlpito. Hay lugares donde eres irreemplazable, ¿ya? Y tienes que estar donde tienes que estar, ¿no? Pero lógicamente siempre hay que pedirle permiso a la patrona, ¿cierto? Hablar con los niños, pero para mí es importante estar ahí, pase lo que pase. O sea, yo entiendo que es la voluntad de Dios, entiendo que la vida de mi papá está en sus manos, ¿ya? Pero para mí es importante estar, ¿sí? Porque en el estar tú marcas una convicción de acompañamiento, sabiendo que estas personas son importantes para ti. Y yo creo que muchas veces nosotros demostramos esto estando, ¿no? Y yo creo que algo que el apóstol manifiesta, ¿ya? Es que cuando tú vives para Dios, vives para las personas. O sea, morir
eh, no siempre va a ser la parte difícil. La parte difícil a veces es vivir para Él. ¿Mm? Y esa es la que requiere convicción, la que requiere tiempo, la que requiere sacrificio. O sea, yo creo que muchas veces por el temor a la muerte, como que vemos la muerte como ya lo último. Pero en realidad la demanda bíblica es un estilo de vida que agrade a Dios. O sea, más que morir es vivir por Él, ¿no? Y este vivir por Él nos requiere morir a muchas cosas. Porque yo creo que hay muchas cosas que nos gustaría hacer, pero a veces morimos a estas cosas por amor a Dios. ¿Mm? Pero yo creo que la pregunta que muchas veces uno se hace en los tiempos difíciles es, ¿estoy listo? Y recuerdo mis primeros años en Chile. En esos años yo surfeaba, aunque usted no lo crea. Y tuve una experiencia sobrenatural con Dios. Creo que fue de las primeras veces que escuché la voz de Dios de forma audible. ¿Ya? Eso me había pasado solo un par de veces, no me había pasado, ¿me entiendes?, de forma como tan continua. Yo me fui a surfear porque había tenido unos problemas con algunas personas. Creo que algunas personas ya conocen esta historia, solo que quiero hacer un pequeño énfasis. Me agarró una corriente, es una corriente que hay en una playa específica de Pichilemu, que es muy común, que es como una especie de río que se forma en el mar y sale hacia adentro, ¿no? Entonces normalmente si esa corriente te agarra, te tiende como a sacar. Y en realidad la idea es que no te desesperes, sino que llegues hasta un punto donde tú te puedas salir de esa corriente. Pero eso de que no te desesperes, hay que estar ahí, ¿no? Y el punto es que a mí me agarró esa corriente y yo empecé a ver cada vez la orilla más lejos y llegó un punto en que ya yo no veía la orilla, ¿no? Y yo nadaba y no me podía salir. Yo sé que le va a costar creerlo, porque yo soy buen nadador. Yo practiqué natación a nivel competitivo por 10 años, ¿ya? Entonces, y en esos años no estaba como estoy ahora. Pero me costó mucho salir. Entonces, era tanta la desesperación que yo recuerdo que me saqué el lift, tiré la tabla y dije, bueno, que se pierda la tabla, pero me salvo yo. Pero después empecé a pensar y dije, bueno, ¿será que voy a llegar hasta la orilla? Y si no llego, lo mejor está sobre la tabla. Y si viene un animal, no, lo mejor está. Entonces me devolví a la tabla, ¿no? Pero cuando me devuelvo a la tabla, es ahí donde yo escucho una voz. Porque ya yo me devuelvo en este punto de desesperación. O sea, donde ya estás tan nervioso que no sabes qué hacer. Entonces, no sabes qué hacer, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defenderme, cierto? Yo no clamé al Chavo del Ocho, clamé a Dios y le digo, bueno, Señor, aquí estoy, o sea, estoy en tus manos. ¿Mm? Y recuerdo que Dios me dice, cuentas pendientes. Si tú vinieses hoy a mi presencia, ¿cómo vendrías? Y yo me acababa de pelear con unos amigos y con mi pastora. O sea, el motivo por el que yo me fui a surfear fue para desahogarme, como para salir de toda esa alteración que tenía. Entonces yo le digo, tú sabes cómo estoy aquí y por qué estoy aquí. Pero siempre he dicho que uno tiene que ser estratégico. O sea, a Dios tú no lo vas a engañar ni lo vas a manipular. Pero Señor, si tú me estás hablando de cuentas pendientes, dame la oportunidad de saldarlas. Y yo me comprometo a hacerlo, ¿no? Así que no sé si me comprometí por miedo, porque ya lo ves tan cerca, ¿me entiendes? Pero fue como, no quiero tener cuentas pendientes. Y recuerdo que en ese momento Dios me dice dependencia. Hasta ahora, en realidad tú no has dependido de mí. Tú has dependido de tu propio esfuerzo, has dependido de tus padres, has dependido de lo que tú puedes hacer, pero tú en realidad no has dependido de mí. Te pregunto, ¿de quién dependes ahora? Ya yo estaba sin fuerzas, o sea, ya yo me había rendido, ¿me voy a entender? Entonces fue como, literalmente, dependo de ti. ¿Mm? Y en ese momento yo me quebranto, ¿no? Empiezo ahí a llorar, fue una experiencia muy sobrenatural con Dios. Y recuerdo que en ese momento se levanta una ola. Los que surfean saben que las olas cuando no están cerca de la orilla normalmente no cierran, sino que suben y bajan, ¿me entiendes? Y en realidad lo que tú necesitas es que la cresta cierre para poder
tomar la ola, ¿no? Así que yo veo que se levanta y escucho que esta voz me dice, rema. Y yo empiezo a remar, e increíblemente esta ola cierra arriba mío, ¿no? Y me empieza a llevar hasta la orilla, desde donde yo estaba. Yo creo que debía estar a unos 2 kilómetros, más o menos. Y cuando yo voy llegando a la orilla, veo un grupo de personas que estaban buscando como al surfista desaparecido. ¿Me entiendes? Y esto me golpeó tanto en el orgullo, ¿entiendes?, que yo me paro y empiezo a surfear. O sea, a mí no me pasó nada, ¿me entiendes? Yo estaba esperando la hora perfecta, ¿no? Y recuerdo que me caigo. Y cuando me caigo, nuevamente Dios me habla y me dice, todo lo que acabo de hacer para hablarte, y no ha pasado ni un minuto. Ni un minuto. ¿Mm? Así que me acuerdo que agarré la tabla, agaché la cabeza y me fui para la casa. Todavía con vergüenza, ¿no?, de la gente que estaba mirando. Pero aprendí que hay que tratar de saldar las cuentas. Porque nadie sabe, ni el día ni la hora. Y a veces postergamos muchas cosas. Después lo perdono, después lo hablo, después lo arreglo, después pido perdón, después lo vemos. Y es como que dejamos pasar, pero en realidad porque no estamos ahí, ¿me entiendes? No tenemos una situación que nos presione de tal manera a que tú digas, esto tengo que saldarlo ahora, ¿ya? Y si hay algo que yo he aprendido con Dios, es que Dios nunca llega tarde. Entonces, yo creo que a veces estas situaciones tienden a desesperarnos, tienden a angustiarnos, tienden a afanarnos, a incentivar o alimentar nuestros temores, nuestras inseguridades, pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender dependencia. O sea, no es solo saldar las cuentas, sino que también es depender de Él. Y la dependencia está muy ligada a la confianza. Y la confianza deriva de la fe. Entonces, cuando yo digo que la fe es la convicción de lo que se espera o la certeza de lo que no se ve, ¿entiendes? Significa que yo tengo que confiar en algo que yo no veo. ¿Mm? Entonces, es difícil decir yo confío en Dios, ¿sí?, pero en realidad no dependo de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, algo que muchas veces me pasa, porque como la gente sabe que soy misionero, que trabajo como pastor misionero, que vivo por fe, a veces voy a congregaciones, predico y gente se me acerca y me dice, qué lindo tú que vives por fe. Yo quisiera ser así, ¿no? Y como que me animan y yo les digo, tranquilo, si tú también vives por fe, si finalmente el día que Dios quiera te lo quita todo. Entonces no pongas tu confianza en esas cosas. Tú también vives por fe y Dios es fiel. Él está siendo fiel contigo y conmigo, ¿entiendes? Pero los dos dependemos de Dios. ¿Mm? Pero yo creo que a veces es como un tema de cosmovisión, porque nos hemos naturalizado con cosas que en realidad fueron discipuladas en nuestro sistema de vida. Y por eso se han vuelto tan naturales para nosotros. Pero lo son. Están por encima de lo que Dios habla. Están por encima de lo que Dios quiere. Entonces vamos rápidamente a Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan 2, 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ya? Juan está convencido que hay cosas que no tenemos que amar. O sea, él no te está diciendo no te insertes, no influyas, no impactes, no, eso no es lo que él te está diciendo. ¿Me entiendes? Lo que él te está diciendo es no ames esto, ¿ya? Pero nosotros hemos sido llamados a impactar las esferas,
las esferas de la sociedad. Nosotros hemos sido llamados a hacer un impacto en nuestras universidades, colegios, trabajo, en lo que sea. O sea, en el fondo, tu esfera de relacionamiento, ese es tu púlpito. ¿Me doy a entender? O sea, a veces queremos este púlpito, pero en realidad tu esfera de relacionamiento es tu púlpito. ¿Sí? Y este no es más especial. ¿Por qué? Porque ese es el sincero, donde nadie te ve, donde la gente no te conoce, donde están los más cercanos a ti y pueden testificar de tu estilo de vida. Y seguramente esa es tu más grande predicación. Cuando tus más cercanos pueden decir, él siempre fue un hombre de Dios, siempre fue una mujer de Dios. Porque detrás de es muy fácil hacerse una imagen. ¿Me doy a entender? O sea, es posible que detrás de usted diga, bueno, Dionisio parece un hombre de Dios. ¿Mm? Pero eso pregúntale a Gaby. ¿Me doy a entender? Porque detrás de es fácil hacerse esa imagen. ¿Ya? Pero no es lo mismo cuando yo tengo mi dependencia puesta en el Señor. Entonces, Él nos está diciendo que no debemos amar las cosas del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué son esas cosas? Porque Él no nos está diciendo, no las tengas. Él te está diciendo, no las ames. Cuando yo tuve mi primera casa, me preguntaron, Dionisio, ¿por qué quieres que ore? Y yo le dije, para que esta casa nunca sea un impedimento para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conocí muchos misioneros que después que les regalaron la casa, se les acabó el llamado. Entonces, yo no quería eso. Inclusive luché con comprar la casa, porque en realidad me regalaron para que la comprara. ¿Me entiendes? Y yo le decía a mi pastor, no la quiero comprar, porque si mañana me voy, ¿para qué la voy a comprar? Y si Dios mañana me quiere en otro lugar, y recuerdo que sabiamente él me dijo, Dionisio, si Dios te está proveyendo esto ahora, ¿quién eres tú para decirle no? Mañana él te dirá, regálala, véndela, úsala para esto. ¿Sabes que esa casa, a través del arriendo, pagó mi aporte misionero en diferentes países? Y se convirtió en un apoyador. ¿Me doy a entender? Pero nunca fue un impedimento. Entonces, el punto no es no tenerlo. El punto es no amarlo. O sea, que estas cosas no decidan por encima de la voluntad de Dios. Porque si tú te das cuenta, muchas veces frente al llamado de Dios, la pregunta nuestra es, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué hago con esto? Pregúntale a Dios. Si Él es sabio, ¿me entiendes? En su momento fue la oficina, hoy la oficina está siendo el apoyador para el templo. ¿Me doy a entender? Entonces, el apóstol nos está diciendo, porque todo lo que hay en el mundo no viene de Dios. Entonces, ¿qué es ese todo? Porque Dios es el creador de este mundo. Entonces, finalmente, todo lo natural, todo lo relacionado a la creación viene de Dios. Entonces, ¿cuál es esa parte que no viene de Dios? Y si tú te das cuenta, posiblemente son las que no nacieron en el corazón de Dios, sino en el corazón del hombre. Aquellas cosas que nacieron en el corazón del hombre, pero apartados del corazón de Dios. Y esas son las que Dios te está diciendo que no ames. Entonces es aquí donde yo tengo que hacer una evaluación. Porque yo no creo que Dios nos esté llamando a que seamos unos puritanos, ¿me entiendes? Apartados del mundo. Yo quizás lo vi ahí en Estados Unidos con los menonitas, ¿me entiendes? No los juzgo, ¿ya? Y tampoco soy quien para juzgarlos, pero creo que hemos sido llamados a llevar esta verdad al mundo, a las naciones, a las personas. Por eso siempre digo, tu entorno es tu púlpito, porque ahí tú vas a llevar a Dios, ¿me entiendes? Donde estés, esa es tu predicación. Entonces, a veces yo creo que lo que Juan nos está queriendo decir es que hay cosas que cuando tú las amas, te contaminan. Entonces, el problema no es tenerlas. El problema es que cuando tú las amas, te contaminan. ¿Por qué?
porque posiblemente te van a llevar a la desobediencia. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que evaluar los parámetros de qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que me está impidiendo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí estará. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces el mundo se convierte en un factor motivante de tus acciones. Entonces, tengo que quizás no cuestionarme, pero sí analizar qué me motiva a hacer lo que hago. Y recuerdo que en todo este proceso que vivimos, que ya gracias a Dios concluimos, nos queda un puro detallito, pero todo este proceso del incendio, las casas, muchas veces la pregunta de la gente es, ¿por qué hacen esto? Y la respuesta es, no somos nosotros, es Él, porque Él no se olvidó de ti. Entonces me atendía una doctora que se le había quemado la casa y yo le dije, mira, déjame ver la posibilidad de ver qué podemos hacer para ser parte quizás de algunos desafíos, ¿no? Y ella no lo podía creer, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque posiblemente a la clase media, clase alta, no les ayudan, ¿me entiendes? Y ella me decía, ¿pero por qué? Y porque Dios no se ha olvidado de ti. Entonces, muchas veces nosotros somos los que nos olvidamos de Dios, ¿ya? Y vamos a Mateo 6:21. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Y Juan, ¿me entiende? Está destacando tres cosas. O sea, tres cosas que parece que contaminan el corazón. Tres cosas que se convierten quizás en un tesoro para el hombre, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto de los deseos de los ojos, porque una vez en un tiempo escuché una corriente que decía que el hombre cae por los ojos y la mujer por lo que escucha. Amado, cuando la Biblia en Génesis dice que Eva vio el fruto, dice que fue agradable ¿a qué? A sus ojos. No dice que a sus oídos o a lo que escuchó. ¿Me entiendes? O sea, eso también fue parte. ¿Sí? Y entiendo que si hay una sensibilidad en la mujer a lo que escucha. Pero a lo que voy es que todos somos tentados por los ojos. O sea, no es solo un tema de los hombres. ¿Ya? Luego nos habla de los deseos de la carne. Y yo creo que cada quien sabe cuáles son sus deseos. Cada quien sabe cuáles son sus luchas. Pero finalmente nos dice la vanagloria de la vida. Y aquí yo me pregunto, ¿qué es vano? Porque si tú te das cuenta, lo vano muchas veces lo evaluamos desde lo que para mí es importante. Entonces, hay cosas que quizás para ti son muy importantes, pero para mí son vanas. Y quizás hay cosas que para mí son importantes, pero para ti son vanas. Entonces, ¿quién establece la vara? ¿Me entiendes? ¿Quién pone las reglas? Y si te das cuenta, finalmente, es la palabra. ¿Por qué? Porque lo vano es lo que no trasciende. ¿Ya? Lo vano es lo que no es eterno. ¿Ya? O sea, es estas cosas vanas en las que sembramos, pero que tú no te llevas. Mientras que lo eterno es aquello que nosotros hacemos para Dios. Entonces yo no puedo cambiar lo eterno por lo vano. Entonces, por eso es que Dios va a amonestar a la iglesia y le va a decir, ustedes tienen fama de que viven, pero en realidad están muertos. ¿Pero por qué? Porque adoptaron un sistema que no era el sistema de Dios. Y es ahí donde yo tengo que analizar en mi propia vida, porque es que esto yo no lo puedo hacer, ni lo puede hacer Pastor Waldo, ni Animí. Esto es algo que tienes que hacerlo tú a nivel personal con Dios. ¿Cuál es el sistema que tú has adoptado para ti? Y si ese sistema es vano, ¿me entiendes? O es eterno. Ojo, no te estoy diciendo no lo tengas. Te estoy diciendo no lo ames por encima de las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces, Eclesiastés 2:10 y 11, Eclesiastés 2:10 y 11, dice,
no negué a mis ojos cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Ojo, porque este es un pensamiento bien humanista y que se ve mucho hoy en día. ¿Me entiende? Es el fruto de mi trabajo, el fruto de mi esfuerzo. ¿Ya? Y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, ya, grave error, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí él va a hacer la reflexión. ¿Ya? O sea, él te está mostrando lo que lo engañó. El autor posiblemente de estas palabras es Salomón, ¿ya? Y él te está mostrando cómo él cayó en el engaño. O sea, el hombre más sabio sobre la tierra fue engañado. Por eso yo le digo a la gente, no juegues con el diablo. ¿Me entiendes? Porque hombres como Salomón ya fueron engañados. ¿Sí? Y él ahora está reflexionando. Y en su reflexión, lo que él está diciendo es, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. O sea, todo esto que yo en un momento pensé que era la gloria, que era lo mejor dicho, alcancé, logré mi honor, mi honra, toda la faena de mi trabajo, en realidad era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho alguno debajo del sol. ¿Cuánto tiempo invertimos en cosas que no tienen provecho? Yo creo que la situación de mi papá lógicamente me lleva a reflexionar. ¿Ya? Pero quiero que reflexionemos juntos. ¿Mm? Porque el día de mañana, yo creo que la gran pregunta no puede ser ¿en qué perdí el tiempo? No puede ser esa. El día de mañana la reflexión tendría que ser, yo sé que me espera la corona de justicia. He peleado la buena batalla, he persistido en hacerlo. Persistido, o sea, no es fácil. Requiere persistencia, requiere insistencia, requiere estar allí, requiere esfuerzo. Porque el que te diga que la santidad es fácil, no es fácil. Pero por algo, el mismo autor Pablo también está diciendo, ya no vivo yo. O sea, tú no puedes. Si lo haces a través de Cristo, entonces sí. Pero es ahí donde nosotros tenemos este desafío, ¿ya? Donde las cosas efímeras que no tienen un valor eterno, muchas veces han contaminado nuestro corazón, porque nosotros le hemos dado un gran valor, ¿ya? Pero esta es como la consecuencia de una existencia sin vida, ¿ya? Y ese es el título del mensaje que se me ha olvidado decirlo. Muchas veces en realidad llevamos una existencia sin vida. Y por eso muchas personas, ojo, no, esto no apunta a nadie, ¿ya? Pero por eso muchas veces luchamos con depresión, luchamos con angustia, con crisis de pánico, ¿entiendes? Porque no hay un propósito eterno. Entonces, cuando mi vida es efímera, está centrada en otros valores, ¿me entiendes? Me angustio, me desespero, me deprimo. ¿Pero por qué? Porque no he hallado el propósito. ¿Mm? Eso no significa que no hayan situaciones traumantes que una persona pueda experimentar y la lleven a este tipo de situación. Yo estoy hablando de otra cosa, ¿ya? Entonces, la verdadera comprensión de la vida es cuando le das valor a lo que verdaderamente lo tiene. Entonces, no puede haber una comprensión de la vida sin el entendimiento del llamado. Entonces, una de nuestras más grandes preocupaciones tiene que ser ¿a qué Dios me llamó? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque en el momento que yo identifique eso, voy a saber lo que verdaderamente tiene valor. Porque sé lo que me acerca y sé lo que me aleja. Pero si yo ni siquiera sé
¿para qué estoy aquí? Yo no voy a tener una tabla de medida que me permita evaluar o por lo menos reflexionar de dónde estoy en base a los propósitos que Dios tiene conmigo. Entonces, toda gloria que no es dirigida por Dios, ya no sé si hay alguien que se llame Gloria, pero toda gloria que no es dirigida por Dios es vana. ¿Entiendes? O sea, lo he dicho muchas veces, pero ¿de qué te sirve el éxito social si fracasaste espiritualmente? ¿Me doy a entender? O sea, fuiste exitoso en lo vano, pero fracasaste en lo verdaderamente importante. Y esa es la reflexión de Salomón. ¿Me entiendes? Un hombre que tuvo 1000 mujeres. O sea, yo creo que Salomón representa a nivel financiero, a nivel de poder y a nivel de lujuria las luchas del ser humano. O sea, este hombre sabio ya lo tuvo todo. O sea, tenía los recursos, literalmente era la época de oro de la nación. Entonces, este hombre lo tuvo todo. Tenía poder, tenía dinero. Él dice allí, no le negué a mis ojos, ojo, no le negué a mis ojos placer alguno. O sea, todo lo que él vio y le gustó, lo tomó. Y era rey. Si no lo hacías. Entonces, imagínate el estilo. Bueno, no te lo imagines para que no estés pensando cosas raras. Pero este hombre, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá deseado? Nosotros sabemos de estas 1000 mujeres. 700 esposas, 300 concubinas. Yo tengo una y a veces estoy clamando al Señor. Porque ella me demanda, es una gran vara de medida para mí. Pero Gabriela es como la persona que no me deja de caer, ¿no? Porque Gaby, ella piensa. A veces yo actúo. Y Gaby me dice, no te enojes, mi amor, siéntate y vamos a sacar números. Y yo igual me enojo un poco. Pero en realidad ella me está llevando ¿a qué? A reflexionar. Sé que tienes que ir para donde tu papá, pero siéntate, ¿ya? Y analicemos algunas cosas. ¿Mm? Pero tienes razón, ¿entiendes? Pero sí, el sentarte y pensar no puede anular la obediencia. ¿Me doy a entender? Entonces, no seas, esto tiene un término que se me está yendo en este momento, no es impulsivo, es cuando tienes una fe que no es fe, presunción, ¿viste? Ahí está. Me voy a comprar esto y lo pago mañana porque voy a dar un salto de fe. Eso es presunción, eso no es fe. ¿Me entiendes? O sea, tú presumes que Dios te va a proveer. Y después cuando no pasa, entonces, y estás con problemas, tú dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Sí? Y es ahí donde Dios te dice, nunca me escuchaste, ¿no? Entonces, amados, muchas veces no solo son las cosas, muchas veces son nuestros temores y tus inseguridades los que te van a llevar una vida vana. No siempre va a ser lo material, ¿ya? No siempre van a ser los deseos de la carne, no siempre van a ser los deseos de los ojos, también pueden ser tus inseguridades. Porque tus inseguridades te llevan a estar más en tu zona de confort. Entonces prefiero no moverme de aquí. Aquí estoy más tranquilo, aquí estoy más seguro. Mira, esto es lo que Dios quiere y ahí está. ¿Me entiendes? Dios sabrá. Y viste que a veces como que le pasamos la responsabilidad de nuestra obediencia a Dios. Porque lo que decimos es, si es su voluntad, Él se va a encargar de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando Dios te está demandando obediencia? ¿Qué pasa cuando Dios te está demandando diligencia? ¿Ya? Pero muchas veces postergamos por temores, por inseguridades, ¿ya? Entonces,
Yo creo que Salomón se está dando cuenta que hay muchas cosas en su vida a las que él le asignó un gran valor, ¿eh? Pero que no valían nada. ¿Eh? Y él está llegando a esta conclusión. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Me casé y cuando tuve hijos, yo le había dicho a mi mamá y a mi papá que nunca les iba a decir que los niños en África pasaban hambre para que se comieran algo. Y de repente tú te ves diciéndole, oye, hay tantos niños que no tienen que comer y mira tú. No, pero ¿por qué? Porque saltamos como a otra etapa de la vida. ¿Sí? Y como que nos vamos dando cuenta de las cosas que tienen valor, que quizás en su momento no lo tenían, ¿no? Pero Salomón está haciendo esta reflexión y yo creo que él se está dando cuenta de la cantidad de tiempo que él perdió. O sea, no se te olvide que Dios le anuncia a Salomón que con él va a venir la división del reino. ¿Eh? Y le dice, es por tu causa, o sea, es por tu desobediencia. Pero por amor a David, o sea, por amor a David, no lo voy a hacer contigo, ¿ya? Sino que lo voy a hacer con tu hijo Roboam. Y si tú sigues leyendo las escrituras, te vas a dar cuenta que con Roboam se divide el reino. Pero él ya se lo había anunciado a Salomón. Entonces, ¿cuáles fueron esos errores? ¿Cuáles fueron esas malas decisiones? Y si te das cuenta, la vanagloria de la vida. ¿Entiendes? El llevar un estilo de vida vano, ¿ya? Entonces, él ahí también, él ahí también va a llegar a esta misma conclusión en Eclesiastés 1:2. Él dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿ya? Este hombre fue muy rico, ¿ya? Y es interesante pensar que las riquezas muchas veces te facilitan el pecado. Yo creo que una de las cosas por las que mi papá le pedía perdón a mi hermana ayer, es porque mi papá, él llegó a hacer muchas cosas, ¿ya? Y eso lo llevó a una comodidad financiera, ¿ya? Pero a causa de su adicción a las drogas, él lo pierde todo. ¿Eh? Y justo él lo pierde todo en el proceso en el que mi hermana estaba en la universidad. ¿Mm? Entonces, en esa etapa, yo me acuerdo mi hermana, o sea, después que lo teníamos todo, o sea, yo me acuerdo en mi casa se hacían varios almuerzos porque cada quien comía lo que le gustaba. ¿Me entiendes? Entonces, ahora ver a mi hermana haciendo brownies, haciendo helados para vender, para poder pagar su semestre. Yo recuerdo, nunca se olvida, el primer día que no hubo carne en mi casa. Yo no era cristiano, entonces el enojo, la rabia de por qué ahora estamos así. Mi mamá después conoce a Cristo. Recuerdo un día que no hay comida en la casa y yo diciéndole, ¿y dónde está tu Dios? ¿Eh? Y me acuerdo que mi mamá ese día me hizo bajar al mar. Estábamos viviendo en un edificio estrato 5 al lado del Hotel Hilton y no teníamos comida en la casa. Mi mamá me hace bajar al mar a traer una olla con agua de mar y la pone sobre la estufa. Y me dice, Dios va a proveer el almuerzo y aquí está la sal. Y ella prendió la estufa y yo bien incrédulo, mundano. ¿Sí? Y recuerdo que a las 12 entra una tía por la puerta con un montón de bolsas de mercado. Y mi mamá me mira, ahí está mi Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Sí? Pero necesitamos ser obedientes. ¿Me entiendes? Porque Él es fiel aún en tu infidelidad. O sea, no hay cómo negarlo. Él es fiel. Entonces, Salomón, que se consideró un hombre sabio, llegó a ser un hombre muy necio. ¿Me entiendes? Y yo creo que la necedad es cuando tú
no aplicas correctamente la inteligencia. Porque viste que hay gente que es inteligente hasta para pecar. ¿Te has dado cuenta? ¿No? Y uno dice, oye, pero ¿hasta cómo se le ocurrió? ¿No? A mí como consejero me pasa, porque la gente me confiesa cosas y yo digo, son tremendos. ¿No? Todo esto es en mi corazón. ¿No? Pero cuando tú aplicas correctamente la inteligencia, normalmente eres sabio. Entonces, si tú te das cuenta, una de las definiciones de sabiduría es el temor que te lleva a aplicar correctamente la inteligencia. Entonces, es difícil que tú apliques correctamente tu inteligencia si no tienes temor de Dios. ¿Ya? Por eso es que en Proverbios vamos a encontrar tantos pasajes, ¿no? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿No? Pero ya para ir concluyendo, porque hoy hicimos varias cosas y para que el culto no se extienda tanto, ¿cierto? Quiero concluir diciendo que no podemos pretender alcanzar lo divino a través de lo vano. Pero Dios sí puede usar lo vano para alcanzar propósitos divinos. ¿Me voy a entender? O sea, yo necesito ir y estar ahí con mi papá. Yo necesito subirme a un avión. Eso es vano. ¿Me entiendes? Necesito dinero para esto. Es vano. ¿Me voy a entender? Todo eso es vano. Pero Dios lo está usando para un propósito divino. Porque ya yo sentí la convicción que tengo que estar ahí. ¿Sí? Y yo me estoy moviendo en obediencia. Entonces, Dios no tiene problema en usar lo vano para propósitos divinos. Pero no pretendas tú alcanzar lo divino a través de lo vano. Ahí tenemos a ese brujo hechicero diciéndole a los apóstoles, ¿por cuánto me vendes esto? ¿Me entiendes? Y bueno, lamentablemente fue peor para él. ¿Ya? Pero yo creo que toda persona que no tiene a Cristo en su corazón se transforma en un ser existente, mas no viviente. Porque el verdadero sentido de la vida es Cristo. Entonces, sin Cristo existimos. ¿Entiendes? Con Él vivimos. Y si morimos, es para Él. Y si vivimos, es para Él. ¿Me voy a entender? Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Yo creo que tú tienes un propósito especial con cada persona en este lugar. A veces como que uno se siente, esto es para otros, pero para mí no, amado. Cuando se trata de propósito, Dios tiene un propósito con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Y si en algún momento lo efímero y lo vano fue tu prioridad, hoy puedes ponerlo al servicio del Señor. Hoy tú puedes decidir, Dios, ¿cómo me quieres usar en esto? ¿Por qué me permitiste estudiar esto? ¿Por qué permitiste que yo esté aquí? ¿Cómo tú quieres usar esto hoy? Hoy. O sea, este mensaje no es para que tú te vayas con un peso de culpa. No aceptes eso porque eso no viene de Dios. Este mensaje es simplemente para que reflexiones y tomes decisiones. Y hoy tú puedes hacerlo. Hoy tú puedes decirle, Señor, si tú me permitiste todo esto, ¿cuál es ese propósito que tú tienes hoy? Yo quiero alcanzarlo. Yo quiero lograrlo. Yo quiero dar pasos de obediencia. Yo no quiero que mi vida sea gobernada por lo vano. Yo quiero tu gobierno en mi vida. Yo quiero tu gobierno en mi hogar. Yo quiero que tú seas mi prioridad.
No ha sido fácil, pero aquí estoy. Aquí estoy. Y cuando es contigo, Dios, lo que en un momento no tenía sentido, empieza a tomar sentido. Yo creo que a veces pasamos por este proceso de pensar si la vida ha tenido sentido. Pero en realidad, Dios, cuando la disponemos para ti, todo tiene sentido. Todo hace parte de un proceso de formación, de capacitación, de verte a ti, de experimentarte a ti. Y yo sé que muchas veces emocionalmente hemos dicho, heme aquí. Pero si tú hoy tienes esa convicción, Dios, yo quiero que me uses con lo que tengo, con lo que soy. Yo quiero ser parte de tus propósitos. Yo no quiero traerte a mi realidad. Ojo con esto. Yo no quiero traerte a mi realidad. Yo quiero entrar en tu realidad. Y que con lo que tú me has permitido lograr y alcanzar, yo quiero estar allí. Y con esa convicción es que hoy te puedo decir, heme aquí. Heme aquí. Te adoramos, Señor.